que era tan evidente que efectivamente se había desprendido, bueno, puede dar lugar a buscar algún tipo de excepción, pero como principio general, pensar que aquel que figura como titular en el registro no hizo la denuncia de venta, aún conserve la posibilidad de liberarse de responsabilidad, demostrando simplemente que se prendió la guarda, para que eso lleve a considerar que fue utilizado en contra de la voluntad expresa o presunta del dueño, me parece un paso muy largo y que genere seguridad jurídica. Porque entonces yo, víctima, ¿a quién voy a demandar? El primero que voy a demandar es a quien figura como dueño titular, es más fácilmente identificable. Sobre todo si yo pido un informe de registro y no figura una denuncia de venta. Con mayor razón voy a ir a decir, reclamo al dueño. Yo no sé quién es el guardián. Fíjense que los criterios para determinar el guardián, hasta la sanción del 1758 de este código, eran distintos, eran variables. La doctrina tenía diferentes parámetros para determinar a quién debía considerarse guardián. Había quien decía que había que estar a la guarda material, es decir, aquel que efectivamente tiene la cosa en sus manos y dispone de ella. Pero claro, aquel que tiene las cosas en sus manos no siempre dispone de ella, porque la tiene en sus manos, pero porque depende de otro. Entonces se habla de, no es la guarda material, es la guarda jurídica. Guardador es el que tiene poder de vigilancia, control y dirección sobre la cosa. Yo te digo, tomá, correlo de acá para allá. ¿Quién lo maneja? Aquel a quien yo le doy la llave. Pero ¿quién es el que decide el destino, la dirección, tiene el control del poder de vigilancia? Yo. ¿Quién es el guardián? Otros optaban por decir, no, lo que corresponde es la guardia intelectual, es decir, aquel quien tiene poder de mando sobre la cosa, con independencia que fácticamente esté relacionada. Otros hablaban de la guardia de provecho. No, en realidad el guardador es aquel que obtiene una ventaja, un provecho del uso de la cosa. Y había un sector de la doctrina que decía, mira, en realidad tratar de generar una idea única, unívoca de guardián es innecesario, habrá que estar en cada caso particular. Quizás con muy buen criterio, el codificador ahora engloba todos en uno y dice, en 1758, dice, se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección y control de la cosa, o quien obtiene un provecho de ella. Es decir, están todas metidas, todas las distintas consideraciones, todas metidas en su mismo artículo. O sea que no importa bajo qué circunstancias usted se relacione con la cosa, puede ser considerado guardián de la misma. ¿Sí? O de la risa. Bien. Nos queda el tema de la eximente de responsabilidad. Dijimos la responsabilidad objetiva, hay abstracción de la idea de culpa, no hace falta demostrar la culpa del dueño guardiano de la gente, porque la responsabilidad es objetiva. Entonces significa que ya en un proceso basado en una hipótesis de responsabilidad objetiva, no hablamos nunca más de culpa. Pues no es así. Y acá vamos a hacer una referencia de ley lata y otra de ley ferenda, porque la realidad nos muestra otra cosa. Las eximentes de responsabilidad, cuando la responsabilidad es objetiva, son aquellas que destruyen el nexo de causalidad. La relación causal que dijimos se pregona, se predice de la relación entre el hecho generador y el resultado dañoso según el curso primario y ordinario de las cosas. Digamos, el automotor es una cosa riesgosa por sí. Según el uso normal y ordinario de las cosas, un automotor en movimiento es generador de riesgos. Tuve un accidente con el auto, debo responder objetivamente. Ningún problema. Pero si yo demuestro, yo demandado, demuestro que en realidad la causa del accidente no fue el riesgo de la cosa, sino una conducta ajena
que me libere de responsabilidad. ¿Es justo que yo responda? Si yo, conductor del vehículo, prudente, mesurado, respetuoso de todas las reglas de tránsito, de golpe me aparece un ciclista borracho en una calle oscura, en contramano, de manera tal que incluso hasta no es que yo lo impacte con mi vehículo, sino que él me impacta a mí, ¿aún así debo responder? Evidentemente no. Razones de justicia elemental me indican que no. Pues bien, las eximentes de responsabilidad son aquellas que describen el nexo causal y que están reseñadas en 3 hipótesis o 4 de acuerdo como se diga. ¿Qué son? La presencia del caso fortuito o fuerza mayor, unidos, la culpa de la víctima o la culpa de un tercero por quien no debo responder. Eximentes clásicas de responsabilidad se utilizaban y se aplicaban para el artículo 1113 y se siguen aplicando para el 1757. Nada más que acá el código además define específicamente en qué consiste cada una de estas eximentes. Artículo 1730, 31 y 29 definen. El 1729, el hecho del damnificado, dice: la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley del contrato disponga que debe tratarse de su culpa o de su dolo o de una circunstancia especial. Y acá me detengo nuevamente, porque esto también generaba discusión. ¿Cuál es el eximente de responsabilidad en materia de responsabilidad objetiva? ¿Cuál es? Rápido, primero, el que se nos va a ocurrir. Todos dijeron la culpa de la víctima, lo cual no está mal, porque así hablaba el código. Ahora, ¿qué es la culpa? La culpa en los términos que define 512 del Código Civil. La culpa en los términos que se define del 900 al 910 del Código Civil. Si yo hablo de culpa, y hablo de culpa jurídica, el menor de 10 años, ¿puede ser culpable? Ah, es distinto. No es lo mismo la culpa de la víctima que el hecho de la víctima. Y en esto es claro la nueva regulación legal, y esto es sumamente positivo porque diluye un montón de discusiones que en realidad no hace más que resaltar lo que miraba la doctrina mayoritaria. Lo que se tenía en cuenta no era la culpa de la víctima en sentido jurídico, sino el hecho de la víctima que tuviera incidencia causal o concausal en el resultado dañoso. Entonces ahora habla: la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado, e incluso aclara: salvo que la ley o el contrato dispongan que deba tratarse de su culpa o de su dolo, o sea, que el eximente sea culpa o dolo. El hecho, el genérico, culpa y dolo, es más específico. Entonces yo deberé demostrar que hubo culpa. ¿Cuándo hay culpa? Lo define cuando habla de factores subjetivos de atribución: negligencia, impericia, falta de prevención, etc. Pero ya deberé demostrar otra cosa. Entonces, estamos de acuerdo que es el hecho de la víctima que da la responsabilidad, igual que el hecho del tercero. Es el hecho, no el hecho culpable del tercero. Sea imputable o no imputable, sea doloso, sea culposo, basta que el hecho sea suficiente para romper el nexo de causalidad para liberarme de responsabilidad. Y lo mismo ocurre con el caso fortuito de fuerza mayor, que también lo define el código y que además dice: en este código son sinónimos. Todos sabemos desde el primer año de la facultad que caso fortuito y fuerza mayor no son lo mismo, pero las consecuencias jurídicas del caso fortuito y fuerza mayor sí. Por eso que nos permitimos esta licencia de considerarlo en idéntica categoría. El otro gran tema que yo quería tocar, y disculpen que me haya extendido en pero da para seguir hablando, todavía hay más de una cuestión como para sostener en esto. Quería hablar también del tema de la responsabilidad del Estado, y con la nueva ley de responsabilidad estatal
sobre todo en función de los dilemas y conflictos que plantea, en función de qué va a pasar a partir del 1 de agosto, si el Estado va a ser absolutamente responsable o no. Yo me animo a vaticinar que los jueces no van a ser propensos a liberar de responsabilidad del Estado, que aun cuando la ley diga que no se aplica ni directa ni supletoriamente el Código Civil, se va a terminar aplicando porque es inevitable, es absolutamente inevitable. Fíjense que dice, el artículo 10 establece la responsabilidad contractual del Estado. Ustedes recordarán que acá la primera discusión en cuanto a la responsabilidad del Estado en la evolución histórica era la responsabilidad por incumplimiento contractual o la responsabilidad por las consecuencias extracontractuales. Entonces, desde el arranque se dijo, no, la responsabilidad contractual del Estado se rige por el Código Civil, porque el Estado actúa como un contratante más. Entonces se aplican todas las normas relativas a los contratos, a las obligaciones, al pago, al cumplimiento fiel de las obligaciones. En esto no había problema, no había discusión. Y teóricamente no debería haberla hoy, porque lo que generaba la discusión en cuanto a si se aplicaba norma de derecho público o derecho privado era a la responsabilidad del Estado extracontractual. Incluso se distinguía entre la responsabilidad por el acto ilícito del Estado o la responsabilidad por el acto lícito. Como decía el doctor Tinte ayer, me choca un patrullero de la policía que pertenece al Estado. No venía con sirena, no venía con baliza. ¿Es justo que yo tenga que soportar el daño que me generó el móvil? Evidentemente no. Es un acto ilícito, ilícitos civiles, y también tenía el deber de responder. La duda más grande era cuando debía responder por el acto ilícito, es decir, cuando era un cumplimiento fiel del Estado de una norma o la aplicación de una norma que no lo prohibía, y aún así generaba un daño, y esto es lo que generaba mayores discusiones en doctrina respecto a la aplicación del régimen. Y es allí donde se empezó a hablar de, bueno, que se aplican normas de derecho público. La ley de responsabilidad del Estado y la exclusión de la aplicación del código genera resultados absolutamente disvaliosos, al punto tal que, fíjense la ironía, el artículo 10 dice: la responsabilidad contractual del Estado se rige por lo dispuesto en las normas específicas. En caso de ausencia de regulación, se aplica esta ley en forma supletoria. Las disposiciones de la presente ley no serán aplicadas al Estado en su carácter de empleado. Es decir, cuando actúa como empleador, no se le aplica la responsabilidad del Estado. Pero dice, se le aplica la regulación específica. ¿Cuál es la regulación específica? No hay. ¿Cuál sería en todo caso la regulación específica en materia contractual? El propio contrato, el cual debería prever, o sea que no hace normalmente los contratos públicos, lo destinado al cumplimiento fiel, al incumplimiento, a las consecuencias del incumplimiento, a la facultad resolutoria, etcétera, etcétera. Normalmente no lo tienen. O sea que la primera disposición a la cual debemos recurrir, una ley de contratación del Estado, no hay. Al contrato en sí mismo no tiene las previsiones suficientes como para determinar. Supletoriamente se aplica esta ley. Esta ley establece en su artículo primero que el Código Civil no se aplica ni directa ni subsidiariamente para la responsabilidad del Estado. Con lo cual, todas las normas del contrato que están en el Código Civil no se aplicarían. Ahora, ¿cómo voy a hablar de responsabilidad contractual si no aplico las normas del contrato? Si de por sí la definición de contrato está en el Código Civil, ¿cómo puedo hablar de responsabilidad contractual si no hablo de contrato? Pero no puedo utilizar el Código Civil para definir contrato. Entonces, ¿qué es el contrato? No hay contrato. Es una reducción al absurdo, se llamaba esto en alguna época cuando yo estudiaba. Evidentemente, no hay posibilidad alguna de dejar al Código Civil fuera del marco regulatorio de la actividad del Estado, ya sea en materia contractual, como extracontractual, por actividad lícita, por actividad ilícita. Lo que sí, y en esto, insisto, esta ley toma, autorizada doctrina y jurisprudencia que venía de la Corte de la causa Barreto en adelante, lo toma, pero, como dice el dicho, va por más,
y la exageran y le dan 2 vueltas más y entonces tenemos el resultado de esta ley. Esta ley, con 2 o 3 modificaciones, sería algo con lo cual hasta podríamos estar de acuerdo, porque en definitiva, sin creerse uno dueño de la verdad, había autorizado doctrina y jurisprudencia que sostenía estos lineamientos, que la responsabilidad del Estado se rige por la norma de derecho público y de derecho privado, sobre todo las aquellas vinculadas a la falta de servicio y a la responsabilidad por actos lícitos. Entonces entramos ahí a analizar cuál es el fundamento de la responsabilidad. Si el obrar del Estado no es antijurídico, ¿por qué debe responder? Bueno, porque genera un daño. Bueno, pero si genera un daño es el cumplimiento de su función del Estado. No hay reproche de conducta al Estado. Sí, pero genera un daño. Y no es justo que un particular sufra un daño por un acto que beneficia a la generalidad. En todo caso, si el acto del Estado tiende a beneficiar a la generalidad, pues que sea la generalidad quien soporte el daño y no una sola víctima, lo cual es absolutamente lógico. Pero claro, ahora pareciera que no, y encima excluimos el lucro cesante. También que el lucro cesante se excluye únicamente para los derivados de los actos lícitos, no para los otros. Pero igual, ¿por qué excluimos el lucro cesante? Y porque en realidad había muchos pronunciamientos y autorizadas doctrinas que decían, no, bueno, la responsabilidad del Estado se limita al daño patrimonial directo y efectivo y no a la posibilidad de ganancias, porque eso ya es individual. Y esto era la línea que seguía la Corte inesperadamente hasta, no me acuerdo el nombre del caso, pero era justamente el caso de una persona que tenía un campo, que con motivo de una obra pública el campo se le inunda, el campo no desaparece, sigue siendo el dueño del campo, pero claro, con motivo de la inundación, por 5 años ese campo no va a ser apto para sembrar. Y en ese caso la Corte dice, bueno, es justo y es lógico que reciba una compensación por ese lucro cesante, que es la falta de producción anual del campo por 5 años. Pero normalmente, desde la aplicación de las leyes de expropiaciones, que son a las que generalmente se recurre cuando se trata de establecer qué es lo que debe indemnizar el Estado, no prevén el exceso por lucro cesante. Si a alguien le impropian un bien en razón de utilidad pública, lo que se le va a indemnizar, lo que se va a pagar, es únicamente el valor del bien, con independencia de la posibilidad de lucro que usted hubiera tenido o que pretendía tener. Y en esto como que no hay discusión. Esto ya está aceptado. Entonces los publicistas dijeron, bueno, sigamos esa misma línea para calcular el daño derivado de los actos lícitos, y eso no puede ser discutible, y en algunos casos por vía de excepción, y porque en este caso en particular vulnera garantías constitucionales vinculadas al derecho de propiedad, al deber genérico de no dañar, podría establecerse en algún supuesto especial, incluso el lucro cesante, pero él no lo prevea. Pero tal como está redactada la ley, que cierra absolutamente la posibilidad, pues no habrá más remedio que cuestionar la constitucionalidad de la norma para poder obtener el resarcimiento que corresponde, que es justo, sin ánimo de enriquecerse a costa del Estado, que es el gran problema que generaba la aplicación sin más del Código Civil, por lo menos desde la crítica que se le hacía desde el sector publicista. Lamentablemente no, por razones de tiempo y por respeto a todos ustedes, no podemos avanzar en este tema, pero yo igual dejo el PowerPoint con algunas ideas sueltas y alguna descripción un poco más detallada de lo que es la responsabilidad del Estado. Siempre recordando que Catamarca tiene una norma constitucional que establece que el Estado responde por el deber irregular de sus agentes. Con lo cual, esta ley contraría las disposiciones de la Constitución de Catamarca. Como esta ley deriva de las regulaciones locales, esta regulación, en Catamarca no debería haber tanto problema, porque aplicamos la Constitución de Catamarca. Pero en Córdoba no tenemos una norma constitucional que establezca la responsabilidad del Estado. Sí que el Estado no tiene privilegios, es mucho más genérica, pero no como esto. Con lo cual, yo les diría que ustedes están jurídicamente mucho mejor posicionados que mucho del resto del país. Les agradezco la atención, les agradezco que la mayoría no se durmió y los que no se durmieron dejaron dormir al resto. Y espero que, a pesar de esto, dentro de 15 días
vernos de vuelta. Muchas gracias.